Ya, gente, entonces, vamos. Lo que decía, tenemos que ver entonces como algunas cosas como fundamentales de derivación. Ya, entonces esta clase se supone que era la clase del lunes, tenemos que ver reglas de derivadas, ¿ya? Que son es lo que van a usar ustedes para calcular derivadas. Ya estábamos viendo derivadas. Entonces les decía que ya, esta clase se supone que era la clase del lunes, que la vamos a tener hoy. Va a hacer eso, dedicado a calcular derivadas, puro calcular derivadas. Y le voy a mostrar la manera eficiente de cómo calcular derivadas, y etcétera. Y el martes vamos a hacer clase de repaso para la prueba, pues ya, porque el miércoles ya tienen la prueba. Entonces ahí el martes vemos ejercicio, y ahí si tiene preguntas de la guía, que le subí una guía hasta la guía 9 en el aula, sí. Si tiene dudas de la guía, me las pregunta el martes, ¿ya? Ahí conversamos sobre la guía si quiere, etcétera. La prueba es de esa guía de la 9, ¿sí? Sí, claro, como le había dicho, es de exponenciales, logaritmo, límite, continuidad. Derivadas no. Eh, sí, eso, básicamente eso. Sí, porque funciones inyectivas, biyectivas, eso no, pero exponencial y logaritmo sí, ¿ya? De ahí en adelante. Ok, profe, gracias. Entonces eso, precisamente eso es todo lo que está en la guía 9 de hecho. Así que eso, échale un vistazo a esa guía, si tiene preguntas me las hace el martes. O me escribe Profe, un mail. ya. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que eso le iba a decir que la guía, la 8, por ejemplo, no está resuelta, o sea, no tienen los resultados, entonces, como uno no tiene los resultados, no sabe si está bueno lo que hizo o no. Es que Eso. se supone que la guía igual la hace el ayudante, pues no sé. O sea, si tienes dudas de algún ejercicio, escríbale a él, pero en particular Ok, la guía 9 la vamos a hacer la vamos a comentar en la clase del martes, porque ya, es ok. para la prueba. Y ahí si quiere le doy más ejercicios para practicar o como le parezca. O si usted tiene más ejercicios me quiere mostrar a mí, igual bien, así como hagamos ejercicios que usted proponga también está bien. Ya, profe. Ya, entonces, dicho esto, hagamos la clase. Entonces, estos son las herramientas para calcular derivadas. Así se llaman reglas de derivación. Entonces, claro, esta parte del curso en realidad es súper mecánica y se va a dar cuenta que no es difícil. De hecho, incluso es más fácil que calcular límites. Yo diría que esto sí, en general es más fácil. Es más fácil que exponencial, es más fácil que logaritmo. A mi juicio, yo creo, no sé, ahí va a ver usted. Porque esto es bastante como mecánico. Es cómo se calculan las derivadas finalmente. Y vamos a ver cuáles son las reglas para hacer eso, que eso lo hacen de una manera eficiente, ¿ya? Entonces, primero, recuerde que estábamos hablando de derivadas, ¿sí? Estamos hablando de derivadas. Y le decía yo que la derivada era la pendiente de la recta tangente en el punto, etcétera. Y después vimos que existía otra cosa que se llama la función derivada, que era la función que englobaba como todas las pendientes de todas las rectas tangentes, ¿no? Finalmente era eso. Entonces, bueno, si no está claro bien qué significa eso, por favor repáselo, pero en el fondo lo que hacíamos era, tú tomas una función y construyes otra función, ¿sí? Que se llama la función derivada. Tú partes con una y obtienes otra, bajo un proceso que lo vimos calculando límites, básicamente. ¿Ya? Entonces, le recuerdo eso, con eso obteníamos la función derivada. Tenía una función, calculaba un cierto límite, etcétera, y obtenía otra. Lo que vamos a hacer ahora es una manera que es más eficiente, no es con un límite, ¿ya? De cómo se calculan las derivadas. Entonces, le voy a dar las reglas, se las voy a escribir primero y luego las vamos a aplicar. Se las voy a escribir. Entonces, estas son las reglas de derivación. Sean f y g dos funciones derivables. Ya tengo dos funciones derivables. Entonces, primero, ya. La derivada de la suma, si yo sumo dos funciones y a esa suma la derivo,
es exactamente la suma de las derivadas. ¿Ok? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Primera propiedad. Y esto es si vale para la suma, también vale para la resta. Así que ahí lo coloco como más menos. Si vale para la suma, también vale para la resta. Eso es la regla de la suma. O regla de la resta, como usted quiera llamarlo. Es lo mismo. Primera operación. Segunda operación. Nosotros sabemos que las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, como lo hacen los números, pero también se pueden componer. Recuerde, las funciones tienen estas 5 operaciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. Entonces, la derivada, yo lo que le voy a poner son 5 reglas para la suma, para la resta, para la multiplicación, para la división y para la composición. ¿Ok? Le voy a mostrar las 5 cuestiones. Ahí, de hecho, ya hay marcada 2, para la suma y para la resta. Ahora le voy a mostrar la derivada de la multiplicación. ¿Cómo se deriva f por g? La derivada de f por g se calcula así. No es tan sencillo como f multiplicado por g. Se calcula de esta forma. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa se llama regla de la multiplicación. Así se deriva una multiplicación. Tercero, regla de la división. Si tengo f partido por g, una división entre dos funciones, f dividido g, la derivada de la división se calcula de esta forma. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido por el de abajo al cuadrado. Voy a hacer espacio. Y la última fórmula se llama regla de la cadena y es la regla de la composición. ¿Cómo se deriva f compuesto con g? Y se deriva así. La derivada del primero evaluado en el segundo sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Anote esto necesito que lo anote, lo guarde en su cuadernito y después lo vamos a ocupar para que vea cómo se usa. Profe, ¿cómo es la última, la 4, perdón? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere saber? Que lo lea de nuevo porque no lo entiendo. Ya. Espérame un poquito. Quiero anotar que esta última tiene un nombre especial. Se llama regla de la cadena, la última, ¿vale? Perfecto. La 3, le decía, la regla de la división. ¿Se calcula cómo? Lo voy a leer. La derivada del primero... No, es la 4, perdón. La 4, ya, perfecto. La regla de la cadena, entonces. Es la derivada de la composición, ¿cierto? Está componiendo f compuesto con g. Primero, si es que no se acuerda, se lo recuerdo. Ese circulito significaba composición. ¿Ya? Que es como una O chiquitita. FOG. Ya, la derivada de la composición entonces se calcula así. La derivada del primero evaluado en la segunda sin derivar, y todo eso multiplicado por la derivada del segundo. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, ahí tiene entonces cómo se derivan las 5 operaciones, po. Suma, resta, multiplicación, división y composición. Ahí está la derivada de las 5 cuestiones. Con esto, usted va a poder calcular las derivadas de cualquier cosa. Yo le voy a dar una función, pum, derívame esto, y se va a calcular así, de esta forma, Vamos a ir viéndolo con varios ejemplos, porque igual necesita aprenderse algunas derivadas fundamentales también. Ok, ya, veamos algunos ejemplos entonces. Voy a borrar esto.
Y esto lo voy a dejar en chiquitito, no lo voy a borrar. Ahí. Lo voy a dejar como en un rincón. Ya. Paréntesis entonces. Listo. Esas son las reglas de derivación. Veamos un ejemplo, a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero derivar? Voy a calcular la derivada de esto, de x cubo, por ejemplo. No, más fácil todavía. X cuadrado, perdón. Este es más simple todavía. X cuadrado. La derivada de x cuadrado. Ya. ¿Cómo sería calcular la derivada de x cuadrado? Bueno, la derivada de x cuadrado, como x al cuadrado significa x por x, esto se puede calcular con la regla de la multiplicación, pues, x multiplicado por x. Entonces, de acuerdo a la regla de la multiplicación, esta que está aquí, propiedad número 2, ¿qué dice la regla de la multiplicación? Esto se va a calcular de la siguiente forma. Es la derivada del primero, x', por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí estoy aplicando entonces la derivada de la multiplicación. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber usted? Bueno,', ¿qué es esto? X', ¿cuánto vale x'? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuánto vale x'? La derivada de x. ¿Alguien sabe cuánto es la derivada de x? Yo no. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto es la derivada de x? Ya, se lo muestro entonces. Bueno, necesitamos, como usted ve, necesitamos saber la derivada de x para calcular la derivada de x cuadrado, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, ya, la pregunta es ¿cuánto es la derivada de x ahora? Vamos a responder esta pregunta. Se lo voy a responder con un dibujo. Recuerde que la derivada, ¿qué es? Es la pendiente de las rectas tangentes. Esta curva x, la x es una recta que es así. Esto lo hemos visto varias veces cuando graficamos rectas. La recta x es una recta que es así. Y su pendiente vale 1. Esta es la recta, me refiero a esta recta, la recta y igual a x. Esa recta, la recta y igual a x, es una recta de pendiente 1. Y como yo le había dicho, en algún momento se lo dije, las rectas tangentes a una recta es la misma recta, la cual tiene pendiente 1, por lo tanto la derivada de x es 1. Esto vale 1. ¿Se entendió eso? Eso vale 1. No sé si cacharon por qué vale 1 finalmente. ¿Por ser una constante? No precisamente, es porque es la pendiente de la recta misma y igual a x. Esa recta tiene pendiente 1. Por eso la derivada vale 1. Es la pendiente de esa recta misma. Ya, porque como le he dicho, la derivada que es finalmente es la pendiente de la recta tangente. Como la y igual a x ya es una recta, su recta tangente es ella misma. Entonces la pendiente de esa recta será la derivada, que vale 1. Por eso esto vale 1. Entonces anotemos eso, finalmente la respuesta será entonces 1 por x más x por 1, lo cual da finalmente 2x. Ya, eso es la respuesta entonces. La derivada de x cuadrado se calcula como 2x. ¿Ya? $2x, ni más ni menos. Ya. Espero que se haya entendido eso. Lo que voy a hacer a continuación, le voy a dar una lista
de derivadas que necesita usted aprenderse y con eso vamos a calcular derivadas en general. Entonces, lo que tiene que saberse usted son las reglas de derivación, que son estas 4, y luego le voy a poner ahora una lista de derivadas que usted tiene que saberse que son como de base. Con todos estos ingredientes, usted va a poder sacar un montón de derivadas de lo que sea, básicamente lo que sea. Entonces, esto le voy a dar ahora una lista de derivadas. Que básicamente son como fórmulas que uno se las puede aprender de memoria. Uno se las termina aprendiendo de memoria como del puro calcular derivadas todo el rato. Entonces, por ejemplo, lista de derivadas. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado ya la vimos, que era 2x. La derivada de x al cubo se calcula de una cierta forma. La derivada de x elevado a 4, de x elevado a 5, etc. Esto lo abreviamos en general con la derivada de x elevado a n. En general, x elevado a algo. Si tú tienes la derivada de x elevado a algo, esto se calcula de la siguiente forma. Tú tomas el exponente, lo bajas hacia afuera, queda multiplicando n veces la derivada y la x elevado a un grado menos, x a la n menos 1. Ya es n veces x a la n menos 1. Así se deriva esta cosa. Es una potencia de x. ¿Ya? Listo. Primera regla de derivación. Por eso el ejercicio anterior, perdón, profe, queda 2x entonces. Ahí se entiende más. Ya. Claro, mira, precisamente x cuadrado, la derivada de x cuadrado. Con esta regla es, insisto, precisamente lo que haces tú es bajar el 2, sale un 2 para afuera y queda x elevado a un grado menos. Precisamente lo que habíamos calculado, ¿sí? Tal cual, 2x. Ahí tiene como la primera regla de derivación, pum. O sea, de lista de derivadas me refiero. La derivada de una potencia de x, ¿ya? Ya. Eso entonces, dejemos esto entre paréntesis, este era un ejemplo. Segunda cosa. Mire, por ejemplo, no, mentira. Segunda cosa, ¿cómo se deriva la exponencial? Si yo tengo esta, la derivada de e elevado a x, recuerda el número e, la derivada de e elevado a x se calcula como e elevado a x. Es la misma cosa. Eso es una propiedad súper especial de la exponencial en base e, que la derivada es ella misma. Tercera cosa, la derivada del logaritmo natural. También se lo voy a dar. La derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural se calcula como 1 partido por x. ¿Ya? Y... ¿qué hemos visto? El resto de cosas las podemos deducir. Claro. Esas se las voy a dar por el momento. Anote esta como una lista de derivadas que tiene que saberse. Créame que la va a ocupar, si no la ocupamos en este curso porque ya estamos terminando, la va a ocupar en el curso siguiente. Porque en el curso siguiente lo que va a ver, la matemática que viene a continuación, es la continuación precisamente de esto, de derivadas. Es ampliar el mundo más grande del cálculo diferencial, que da para mucho más, en verdad. Entonces, si no lo vamos a ocupar ahora, esto lo va a ocupar después, créame. Profe, acá no hay nada con raíces que se pueda ver, ¿no? Sí, pero lo vamos a ver como un ejemplo, ¿ya? No se lo voy a dar como regla, se lo vamos a ver como un ejemplo. Ok.
Precisamente eso es lo que quiero que vea. Mire, por ejemplo, ya, anote eso como la lista. Veamos un ejemplo. Si por ejemplo yo le pido calcular la derivada de raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿cómo se calcula la derivada de una raíz cuadrada? Esto lo hicimos en todo caso, lo calculamos con un límite. Ya, pero ahora se lo voy a mostrar con la regla que está aquí. ¿Por qué? Porque usted sabe, y si no sabe se lo recuerdo, la raíz cuadrada de un número es el número elevado a un medio. O sea, esto es lo mismo que escribirlo así, x elevado a un medio. ¿Se acuerda? Eso es cuando definimos al principio del semestre, cuando definíamos raíces y potencias. X elevado a un medio. Entonces, mire, lo que usted tiene básicamente es, claro, x elevado a algo. Entonces aplico la propiedad número 1 que está aquí, po. Esta que está acá. Ahí, la derivada de x elevado a algo, ¿cómo se calcula entonces? Tú tomas el exponente, lo Un bajas. medio, claro, un Claro, medio por x, un medio menos 1. ¿Eso? exactamente. Exactamente. Tú tomas el un medio, lo sacas para afuera y queda x elevado a un medio menos 1, ¿cierto? Un grado menos. ¿Cuánto da eso? Veamos cuánto da eso. Esto vale un medio elevado por, perdón, x a la menos un medio. ¿Ya? Porque un medio menos 1 es menos un medio. Y si ocupamos propiedades de la raíz, de las potencias, nosotros sabemos que cuando tienen un número elevado a un negativo, era como que daba vuelta, ¿no es cierto?, la fracción. Entonces esto va a quedar así. Un medio por 1 partido x a la un medio. ¿Ya? Voy a achicar un poquito esto para hacerme espacio. Ah. Entonces tengo eso, pero podemos volver a anotarlo como fracción, perdón, como raíz, porque x a la un medio, de nuevo, x a la un medio, esto es raíz cuadrada de x. Lo cual la respuesta finalmente es esta, ¿ya? Esta es la manera como uno calcula derivadas de raíces finalmente. Entonces la respuesta es, se lo voy a anotar aquí, la derivada de una raíz cuadrada se calcula así, 1 partido 2 veces la raíz de x. ¿Se entendió eso? Sí, es lo de arriba. Sí, básicamente aplicar la propiedad número 1 que está marcada ahí y tener claro las potencias y las propiedades, claro, de la raíz, etc. Sí, que eso lo conversamos hace harto tiempo atrás. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, por mi lado. Ya, ok. Sí, ya voy a borrar todo entonces. Pum, todo esto lo voy a tirar como para este lado y voy a poner otro ejemplo. Ya, entonces en toda la clase que viene ahora vamos a puro calcular derivadas. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, ejemplo, calcule la derivada de dos puntos. Ya, primer ejemplo. Quiero que derive esto. 3x elevado a 5 menos 4x al cubo más x menos 2. Este va a ser el primer ejemplo ya un poquito más sofisticado. Que calculemos la derivada de eso. Tres x elevado a 5 menos 4x cubo más x menos 2. ¿Ya cómo se deriva esto entonces? Tiene que aplicar las reglas de derivación que hemos estado mirando.
¿Ya? Entonces, voy a tomar toda la cuestión y la voy a poner con un paréntesis elevado a comita. 3x elevado a 5 menos 4x elevado a 3 más x menos 2, paréntesis, comita. La derivada de todo eso. Entonces, primera cosa que tiene que ver usted, la derivada de todo eso. Como tengo 4 sumandos, ¿cierto? El 3x elevado a 5, el 4x cubo, la x y el menos 2. Son 4 objetos que están separados. Por lo tanto, por la regla de derivación va a ser la derivada de los 4 por separado. Va a ser entonces la derivada del primero, 3x elevado a 5, menos la derivada del segundo, más la derivada del tercero y menos la derivada del cuarto. ¿Se da cuenta? Como la derivada tiene esa facilidad de como regla de la suma, lo que le había dicho hace un ratito. Separa la suma tal cual. Puse x elevado a 3, nada que ver, aquí era una comita. Entonces, tiene que usted calcular que estas 4 derivadas, ¿sí? De 3x elevado a 5, de 4x cubo, de x y de 2. Entonces, estas 4 derivadas hay que calcular. Profe, por ejemplo, la primera debería ser, quedaría 3 por 5, x 5 menos 1. ¿Eso debería ser? 3 por 5, sí, tal cual. Sí, vamos a ver eso enseguida. Ya, entonces, primero, exactamente, primero derivemos esta, ¿ya? Vamos a centrarnos primero solamente en esa, la derivada de 3 por x elevado a 5. Ya, lo primero que tiene que saber usted es que ese 3 que está ahí, la derivada lo saca para afuera. Esto es exactamente lo mismo que decir esto, 3 veces la derivada de x elevado a 5. La derivación tiene esa capacidad de sacar como los números para afuera. Si tiene la derivada de 5 veces x, saca el 5 para afuera. ¿Se entiende? Como que las constantes, los números fijos los saca. Como que a la derivada no le interesan esos números. Entonces, queda 3 veces la derivada de el x elevado a 5. Que ese sí que hay que calcularlo. X elevado a 5. Entonces, fíjese que acá ocurre lo mismo. Tengo la derivada de 4x cubo, ese 4 lo saco nomás. Entonces queda esto, menos 4 veces la derivada de x cubo. Más la derivada de x, menos la derivada de 2. Ya, eso tiene que tenerlo claro entonces. La derivada saca las constantes, las saca para afuera, como que no le importa. Entonces, ahora hay que saberse la derivada de x elevado a 5, la derivada de x cubo, la derivada de x y la derivada de 2. Y cada una de esas se calcula con la propiedad 1 que vimos. Porque es una potencia de x. Entonces ya, ¿cuál es la primera cosa? Lo primero entonces va a dar esto. 3 veces y aplico la regla. Bajo el 5 y queda x elevado a 4. ¿No es cierto? Esto es lo que va a quedar. Listo, ahí tengo la primera. El primer sumando da eso. Perfecto, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¿Cuánto da ese? La derivada de eso. Queda 4 por 3, x elevado a 2. Correcto, eso es. Queda menos 4, ¿cierto? Ese mismo 4. El 3 se baja, ¿cierto? Del exponente baja como una multiplicación y queda x elevado a 1 grado menos, es decir, elevado a 2. El siguiente es la derivada de x, que se lo acabo de decir hace un ratito, que eso vale 1. Y el que viene a continuación es la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? ¿Qué cree usted? ¿No? Bueno, se lo explico. La derivada de un número en general, lo vamos a poner por este lado, por ejemplo. Si tú tienes, qué sé yo, 10 prima, la derivada de 10, ¿qué es esto? Es 0. La derivada de cualquier número es 0, ¿vale?
Claro, porque arriba, porque está elevado a 1 menos 1 da 0, ¿cierto? ¿Es por eso? ¿O no? Sí, Nada que ver. sí, sí tiene que ver con eso. Es algo así, ya no exactamente eso, pero tiene que ver con eso. Créame, la derivada de cualquier constante fija te da cero. ¿Mm? Entonces, en este caso, voy a borrar. Ese derivada de 2 entonces desaparece, simplemente menos cero. ¿Mm? Eso. Por lo tanto, la respuesta final será ¿cuál? Vamos a escribirlo. Finalmente es 3 por 5, 15. X elevado a 4. Menos 4 por 3, que son 12. X cuadrado más 1. Listo. Ese es el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No hay nada, no hay preguntas. Ya, siguiente ejemplo entonces. Voy a borrar todo. Calcula la derivada de D. Siguiente ejemplo, ejemplo 2. Quiero que calcule la derivada de esto. Pi veces x elevado a 10 menos 5x elevado a 7 más 3x cuadrado menos x más 10. Calculo la derivada de eso. Trata de hacerlo tú. Esto es parecido a lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Derive esta expresión. Ya le salió, ¿no? Todavía no. A mí me dio 10 pi x elevado a 9 menos Ya. 35 x elevado a 6
más 6x. Ya, casi. Un pequeño detalle, está todo bien excepto algo chiquito. A mí me quedó 10pi x a la 9 menos 5x elevado todo a 3x al cuadrado menos x más 17. Menos 3x al cuadrado menos x más 17. ¿What? Espera, ya. Veamos, vamos a ver, espérame. Ya. Entonces tienes que derivar, primero derivar s. Ya. La derivada de s entonces, el 10 baja, ¿cierto? Y multiplica el número pi que está ahí, entonces esto va a quedar claro. 10 pi veces x elevado a 9. Ya, por ahí vamos bien. Segundo, la derivada de este de aquí. La derivada de este de acá se calcula como el menos 5 se multiplica, ¿cierto? Por el 7, te da menos 35. Y x elevado a 6, ¿cierto? Un grado menos 6 en este caso. Listo. Siguiente. Lo mismo. 3 por x al cuadrado. El 3 se multiplica por el exponente, que es 2, entonces va a quedar un 6. 6 veces x por un grado menos, que es x elevado a 1. Perfecto, ahí vamos. Bueno, x elevado a 1 es x solito, es lo mismo. Siguiente entonces, la derivada de este de aquí. 1. 1. Con ese menos de ahí queda menos 1. Y el que tiene después la derivada de 10 es 0. Este no aparece. Entonces esa es la respuesta. Ahí está. Porque la derivada de 10 es 0. Entonces, bueno, eso. ¿Quedó claro? Sí, yo había hecho otro caso. Ya. Eso, así se. Esto que estamos viendo es cómo se derivan polinomios. Ya alguna vez hablamos de polinomios. Estos son puros polinomios. Este es un polinomio de grado 10. Así se derivan los polinomios. Distinto es si yo te pido derivar una exponencial, un logaritmo. Ahí ya es mucho más complejo. Vamos a ver ejemplos así. Por ejemplo, mire, esto ya es un poquito más difícil. Si yo le pido calcular la derivada de esto. El logaritmo de x multiplicado por esto. 3x al cuadrado más 5. Calcula la derivada de eso. Un medio por 6x. Un medio x. O sea, 1 partido x. ¿Ya? No, mira, Por 6. tienes que ocupar la regla de la multiplicación. Revisa ahí las reglas de derivada, porque estoy multiplicando un logaritmo con esta otra cosa que es 3x cuadrado más 5. ¿Cómo se deriva una multiplicación de dos objetos? Ahí revise la regla de la multiplicación.
Ya, a ver cómo vamos entonces. Yo quedé en 1 partido por X por 3X al cuadrado más 5 Mm. más logaritmo natural de X por 6. Ya, perfecto. Entonces, claro, es la regla de la multiplicación, correcto. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? Tú tienes que derivar el primero multiplicado por el segundo sin derivar. Vamos a notar eso. La derivada del logaritmo primero. La derivada del logaritmo por lo otro sin derivar, tal cual, más ahora el primero sin derivar, pero lo multiplico por la derivada del segundo. Todo lo que está aquí, derivado. 3x cuadrado más 5, derivado. Entonces necesito calcular dos derivadas. La derivada del logaritmo y la derivada de, claro, 3x cuadrado más 5. La derivada del logaritmo, correcto, se calcula con como yo se lo di. La derivada del logaritmo es por fórmula, es 1 partido por x, ¿no? Es 1 partido por x. Entonces 1 partido por x por 3x cuadrado más 5 más el logaritmo natural multiplicado por la derivada de 3x cuadrado más 5. Y la derivada de 3x cuadrado más 5 es 6x. Esa es la respuesta. Andaba más perdida, profe, yo. Cuénteme, bueno, pero cuéntame por qué. ¿Qué andaba pasando? No, sí sabía que tenía que explicar la multiplicación, pero no cachaba cómo. No, pero Ya, ahora me quedó clarito. ya que bueno. Claro, porque insisto, tenemos una multiplicación de un logaritmo con otra cosa. Entonces ya veamos, tienes que aplicar la fórmula por una multiplicación. Vamos a ver más ejemplos para que se entienda bien, pues. Para que practique, para que practique. 4. A ver, calcule la derivada de ahora esto. X cuadrado por e a la x menos 5 veces x cubo por el logaritmo natural de x. Calcule eso ahora. La derivada de ese objeto. Vamos subiendo la dificultad a poquito, no sé si para que se dé cuenta de eso también. Dele nomás. Entonces, aquí hay que aplicar más de una regla o solo la de la recta. Yo creo que sí hay que aplicar varias cosas. La recta. Claro, porque acá tienes una resta, por ejemplo, también tienes aquí un 5, acá tienes una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces como que hay varias cosas. Esto igual, x cubo por logaritmo también es una multiplicación. Hay como varias cositas pasando al mismo tiempo. Tienes que ir haciéndolo en orden, de a poquito, ahí como paso por paso, para cachar qué regla hay que aplicar en qué momento.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Le salió? ¿O está muy difícil? Está difícil, profe. Ya. Le voy a orientar para que cachemos. A ver. A ver. Ya, bueno, en primera instancia, tiene que saber que tiene que mirarlo como, a ver, esto que quiero que lo entienda, como desde lo más macro, ¿m? Desde lo más grande, de lo más afuera. Desde lo más afuera, si tú ves esa expresión algebraica que está ahí, lo más afuera es que tienes esta multiplicación, perdón, tienes este objeto restado de este objeto. Eso quise decir, este objeto menos este objeto. Lo que significa que esta resta es como macro, está como por lo más fuera posible. Lo que quiero decir es que entonces si tú quieres derivar esto, lo vamos a notar, la derivada de x cuadrado y a la x menos 5x al cubo logaritmo. La derivada de esto, en primer lugar, lo primero es derivar con la derivada de la resta. Lo primero, derivada de la resta. Entonces, por la derivada de la resta esto va a ser así. La derivada del primer objeto, x cuadrado y a la x, menos la derivada del segundo objeto, 5x cubo logaritmo natural. Eso es lo primero. Se separa la resta. Primero. Segundo, entonces ahora tenés que calcular, ya después de que hiciste eso, derivar esta multiplicación y derivar esta otra multiplicación. ¿Sí? Son dos multiplicaciones distintas. Ya. Entonces, partamos con esta de aquí. La derivada de x cuadrado por e elevado a x. ¿Cuánto da esa derivada de ahí? Regla de la multiplicación. ¿Cierto? Regla de la multiplicación. ¿Qué dice? Es la derivada del primero, x cuadrado, por e a la x sin derivar, ¿cierto? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la primera parte, ¿eh? La derivada del primer objeto. Listo. Segundo, ahora hay que derivar este de acá, ¿cierto? Esa multiplicación de ahí. Y usted tiene que darse cuenta inmediatamente que ese 5 lo saco para afuera porque a la derivada no le importa. Entonces esto es 5 veces la derivada de esto, de x cubo logaritmo natural. ¿Cuánto da entonces? Vamos para allá, vamos a desarrollar estas expresiones. Ya, la derivada de x cuadrado por e elevado a x. ¿Cuánto da eso? La derivada de x cuadrado por e elevado a x. Y eso da 2x e elevado a x. ¿Sí? Sigo para el lado. Más x cuadrado por la derivada de e elevado a x. ¿Cuánto es la derivada de e elevado a x? E elevado a x. El mismo, correcto. Es exactamente el mismo e elevado a x. Correcto. Esa es la primera parte. Lo que está en café, en el color marrón, queda eso. Listo. Segundo, ahora tengo que derivar lo que está en verde, ¿cierto? El menos 5 por la derivada de esta otra multiplicación, x cubo por el logaritmo. De nuevo aplico regla de la multiplicación entonces. Lo mismo, regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación me dice entonces que es la derivada del primero, de x cubo, por el logaritmo sin derivar, más el x cubo sin derivar por la derivada del logaritmo. ¿Se da cuenta? Y todo ese objeto está multiplicado por fuera por el menos 5 que estaba. Por eso hay como un gran paréntesis grandote que como que lo envuelve todo. Porque es menos 5 veces toda esa derivada. Y así, como se estará dando cuenta, así hay que ir sacándolo de a poquito, pues, paso por paso, cada derivada a su vez.
¿Ya? Entonces será 2x a la x más x cuadrado a la x menos 5 paréntesis grande. Ya, de nuevo, vamos. La derivada de x cubo. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? Esta de aquí. 3x, 3x pero al cuadrado. ¿Sí? Porque el grado se le baja a 1. Si estaba en 3, quedan 2. 3x cuadrado por el logaritmo, ¿no es cierto? Más lo que viene después. Es x cubo por la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo era 1 partido por x. Entonces esto será x cubo por 1 partido por x. Fin. Ahí termina. Ahí estamos listos. Básicamente. ¿Quedó claro? sí, lo que pasa es que es largo, pero sí, se entiende. Mm. Sí, pues ya es fácil perderse igual porque son hartos pasos también. Entonces tiene que, claro, ir haciéndolo de a poco, con calma. Claro, es que en esto uno se pierde una sola cosa y ya jodió el ejercicio completo. Claro. Sí, es O sea, no, verdad. no te podéis perder en nada de lo que estáis haciendo. Claro. No, no, es verdad. Por eso tiene que ir haciéndolo como bien cauteloso, súper paciente, ¿no? Para no apurarse, porque si no se apura, seguramente va a salir algo mal. ¿Mm? Bien, hay que hacerlo todo bien rigurosamente. Ya. Em, ya, nos quedan 10 minutitos. Le voy a poner un ejercicio más y listo. Ya, el último entonces. Borro todo. El último. Ejemplo 5. Derive esto. 3x elevado a 4 menos 7x al cuadrado más x dividido por el logaritmo de x. Calcule la derivada de eso ahora. Esto es lo último.
Ya veamos y terminamos con esto entonces. Veamos este ejercicio. Ya, la regla de la división tiene que ocupar acá, ¿no es cierto? Porque estamos dividiendo, bueno, es la división entre un polinomio y un logaritmo, ¿no? Es un polinomio de grado 4 dividido un logaritmo. Entonces tiene que ocupar la regla de la división. ¿Qué dice la regla de la división? De acuerdo a la regla de la división es el de arriba, la derivada del de arriba, y todo eso derivado por lo que esté abajo sin derivar, menos lo que esté arriba sin derivar, multiplicado por la derivada de lo que esté abajo. Y todo esto queda dividido, todo dividido por lo que está abajo pero al cuadrado. Eso. Entonces, lo que acabo de hacer entonces es aplicar la regla de la división. Tal cual, al pie de la letra. Esto derivado por esto sin derivar, menos, etcétera, etcétera. Y va a dar esta expresión que está aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, calcular la derivada de esto y calcular la derivada de esto. Ya, necesito entonces la derivada de 3x cuadrado menos 7x cuadrado más x. ¿Cuánto da la derivada de ese ahí? Lo escucho. ¿Cuál es la derivada de eso? Lo que está en rosado. Debería ser 12x cubo Ujú. menos 14x más 1. 1, perfecto. Tal cual. Súper bien. Todo eso multiplicado por el logaritmo. Y ahora menos, bueno, la misma cuestión, está 3x elevado a 4 menos 7x cuadrado más x multiplicado por la derivada del logaritmo, la cual ya sabemos que es 1 partido por x. Y todo dividido por el logaritmo al cuadrado. Fin. Eso, ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Profe, ya aquí empecé como primero derivando, haciendo la regla o sea, la regla de la resta al principio. Y ahí como que me confundí. Es que, ya, claro. El tema es que tienes que ver, por eso le hacía el comentario eso como de lo macro y lo micro, no sé. Lo que tienes que ver es que, claro, ¿cuál es la operación que predomina aquí? Te darás cuenta que como si tú lo lees, es un polinomio dividido un logaritmo. ¿Cachai? Entonces estás dividiendo dos objetos. Por lo tanto, la división es como lo primero, como lo que manda. Por lo tanto, si tú quieres derivar esto, vas a tener que primero ocupar la regla de la división. ¿Vale? Y después lo que venga después. Pero primero es la regla de la división. Es como en ese orden. Ya, profe. Como en el ejercicio anterior, lo que mandaba en el anterior era una resta. Es como que es esto menos esto, ¿no? Como que la resta es la primordial. Eso hay que lograr identificar igual en los ejercicios. ¿Cuál es como la operación la primera, como la que manda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Ya. ¿No hay pregunta entonces? Ya. Bueno, eso, pues, gente, estamos listos entonces. Ya no, el Profe, martes. ¿está entrar en la prueba igual? No, no. No. No, ya no hay tiempo para preguntarle esto. El martes vamos a hacer ejercicios para la prueba, ahí sí, como habíamos hablado. Ya, y la prueba va a ser igual, pues de un cuarto para las 7 a las 8, más o menos.
¿Cómo fue que lo hicimos la vez anterior? No me acuerdo.